Al parecer como que ella no quiso acceder a los favores de Eutipias, así se llamaba el angelito ese, y entonces inmediatamente fue acusada por él por atentar contra la moral pública. Y pues esta mujer llegó al tribunal a defenderse. Y vino uno de los abogados más famosos de Grecia pues a tratar de defenderla. Y sin embargo, parece que nada conmovía a los miembros del jurado ni a los jueces. Y entonces pasó el tiempo, la exposición del abogado fue supremamente larga y nada, no conseguía nada, nada de nada. Hasta que en un arranque él le dijo a ella que se desnudara. Pues frine, así se llamaba, que en griego significa piel de sapo, y parece que este mote se lo pusieron simplemente porque ella tenía una piel más bien morena, y no era pues una piel así como muy común en la Grecia de esa época. Entonces él le dijo que se desnudara, y entonces resulta que se desnudó e inmediatamente solamente ella dijo, por favor, piedad para Afrodita, ustedes condenarían a Afrodita. Inmediatamente quedó impactado el jurado y los jueces obviamente, y le perdonaron la vida, Y cuando ella dijo que piedad para Afrodita, Juan, resulta que estaba invocando el hecho de que ella había sido la modelo para Praxíteles, para que éste pudiera esculpir la Venus de Nido, no de Milo, que es la más famosa, sino la Venus de Nido. Y entonces, una vez que consiguió esto, al invocar el hecho de que era una Afrodita, se remitía específicamente a que ella había servido de modelo precisamente a Praxíteles, y eso le salvó la vida. Dicen que era la mujer más hermosa que existía en Grecia y una de las hetairas más apetecidas y más reconocidas de toda la Grecia antigua. Se cuenta inclusive, Juan, que llegó a tener tantísimo dinero esta mujer, que ella misma pagó el refuerzo de las murallas de su ciudad, y luego le hizo un templo a Júpiter en su casa, y en ese templo mandó a instalar una estatua de Júpiter de oro macizo de cuenta de ella. Entonces eso nos está indicando pues cómo se hizo de rica esta mujer, que entre otras cosas empezó desde los 11 años a prostituirse y a ser pues la más apetecida de todas las mujeres de Grecia. Pues tenía que tener mucha plata, ¿no? Y sobre todo tratándose de una cortesana famosa, que es el verdadero significado pues de la hetaira, ¿no? Que es es una prostituta de alto turmeque, de alta esfera, de alto vuelo. Y me imagino que debió haber acumulado muchísimo dinero, porque hasta Demóstenes se interesó tanto por ella y quedó prendado de su belleza, que le pagó 10.000 dracmas, oiga bien, 10.000 dracmas por un saltico, ahí por una sesioncita pues ahí de ñongo. Si vamos a calcular esto más o menos en términos reales, nos da que un griego común y corriente en la época de Friné se ganaba por ahí unos 30 dracmas al mes. Entonces calcúlese usted cuánto pudo haber pagado Demóstenes al darle 10.000 dracmas. Yo no sé cuánto tiempo le pagaría pues por esos favores, ¿no? Por los favores de esta Taira. Pero eso es mucha plata. No solo en la antigüedad, sino también ahora, pues, ¿no? En cualquier momento eso es mucha plata. Así es. Y es que acuérdese que los griegos tenían muy claro
que las mujeres pues al final de cuentas no significaban mucho para ellos, excepto que eran la fuerza del hogar. Inclusive hay un texto bien interesante, aquí lo traje, Juan, el discurso de Apolodoro. Él decía: las cortesanas las tenemos para el placer, las concubinas para los cuidados cotidianos, las esposas para tener una descendencia legítima y que sean fieles guardianas del hogar. O sea que para ellos la mujer tenía más un uso específico que otra cosa, al margen de cualquier consideración. Las mujeres no contaban mucho en Grecia. Simplemente formaban parte de la sociedad porque eran necesarias, pero realmente lo que tenía que ver con el amor de los griegos, se canalizaba más hacia los efebos, hacia los muchachos, que era, se supone, el amor platónico, el amor inspirador más bien, el amor inspirador. Lo otro era con fines muy prácticos, y de entre esa categoría, quizás las mujeres que ocupaban la parte superior de ese rango eran las hetairas, porque las hetairas, aparte de tener una cierta calidad de prostitutas, de todas maneras ellas básicamente eran unas excelentes conversadoras. Primero. En segundo lugar, unas mujeres que eran, frente a las demás, muy instruidas, eran educadas en diferentes áreas, muy particularmente en las artes y en la música, mientras que las esposas estaban confinadas en las paredes de sus casas y no tenían el derecho a salir, ni a opinar, ni a decir absolutamente nada. Las hetairas, tal vez podríamos asimilarlas un poquito a las actuales geishas japonesas. Sí, la geisha es eso, ¿no? Es una mujer que tiene una formación especial desde muy pequeña, precisamente para entretener a los hombres, para darles gusto, pero no solo en el sexo. Tal vez hasta el mismo sexo pasa a un papel secundario, porque la geisha lo que hace es entretener con una cantidad de habilidades y de destrezas que a ella le enseñan desde muy pequeña, como por ejemplo el tañer los instrumentos de cuerda, el preparar los cócteles, ¿no?, a base del sake, contar historias, hacer chistes y sobre todo hacer teatro, ¿no?, porque las geishas son muy especiales para estas actividades teatrales o histriónicas y que buscan entretener a los clientes especiales. No cualquiera se puede dar el lujo de contratar a una geisha. Pero mire, esto ocurre en todas las épocas y en todo el mundo, ¿no? Este cuento de las favoritas, pues, usted sabe, ¿no? En Francia, por ejemplo, la favorita tenía más importancia. Hablemos de Luis XV, por ejemplo. Luis XV tenía una favorita que era de mayor categoría y de mayor influencia que la misma esposa de Luis XV. Era un artículo decorativo ahí la mujer. Y los griegos cuando se reunían en el famoso simposio, la palabra simposio quiere decir comamos juntos o bebamos juntos, mejor, ¿no? Que fiestas que hacían por ahí, o reuniones, eran unas reuniones por ahí de cada mes, en donde se contaban sus hallazgos, sus indagaciones acerca de la filosofía, acerca de temas que les interesaban mucho. Pues entonces iban allá y los comentaban en el simposio, y después de esa exposición, digamos, de tipo científico o filosófico, pues se dedicaban a beber y a comer y a hablar más de las mujeres, ¿no? Ese era el deporte favorito de todos estos ciudadanos griegos, que pertenecían naturalmente a una clase privilegiada, pues era hablar más de las mujeres. Porque para ellos, como usted bien lo leyó ahí en esa descripción, la mujer era únicamente la encargada del manejo del hogar, de la economía y la crianza de los hijos, lo mismo que la legitimación de la descendencia.
era muy importante pues también en esa época, ¿no? Claro. Y naturalmente, pues, por obvias razones, la mujer, más allá de cualquier consideración, era un objeto sexual. Pero más que objeto sexual, era la misión de ser una máquina reproductora. Básicamente, Sí. era una máquina reproductora. Y ello era demasiado importante porque justamente la supervivencia de las comunidades dependían de la cantidad de individuos que formaran parte de esa comunidad. Particularmente dentro de esa descendencia, los que tenían privilegios y todas esas cosas eran los hombres. Las mujeres no contaban absolutamente para nada. Aparte de ello, y esto fue una característica a lo largo de toda la antigüedad, el hecho de que las mujeres tuvieran una expectativa de vida supremamente corta. Eran valiosas desde la perspectiva de la continuidad, o de la perpetuación de la especie, más bien. Y entonces, inclusive por eso se raptaban las mujeres, porque una mujer, cuando apenas empezaba a menstruar, ya era simplemente entregada a un hombre o raptada por ese hombre y se convertía en su esposa o se convertía en su mujer, pero simplemente para garantizar la perpetuidad o la continuidad, pues, de la especie. Sin embargo, hay algo que sorprende, y es que a las niñas, cuando nacían estas, mientras nacía un varón era motivo de alegría, pero si nacía una mujer era motivo de tristeza. Y habitualmente, cuando todavía se vivía muy en comunidad, al servir la comida, comían primero los hombres y los niños, y luego las mujeres y las niñas. Por esta circunstancia las mujeres crecían malnutridas, y ya a los 20 años prácticamente se habían gastado la vida, porque tenían, cuando les iba muy bien, 4 o 5 partos. No era extraño que las mujeres murieran antes del parto, o en el parto mismo, o después del parto. Lo cierto del caso es que una mujer de 25 años ya era un vejestorio, ya era un mueble en desuso. Las que lograban llegar hasta los 25 años. He ahí lo valioso, pues, de ellas. Y por lo tanto, Juan, eso también nos muestra el por qué se comenzaba la vida sexual por parte de las mujeres tan temprano. Bueno, ahí en esto del sexo, pues existen los famosos ritos de iniciación, que son culturales, ¿no? Y dependen mucho de la cultura y de dónde se den, ¿no? Y son muy variados, pues eso tiene una cantidad de formas y de posibilidades. Pero en el caso de los griegos, por ejemplo, miremos los espartanos. Los espartanos eran los guerreros más bravos de la antigüedad, y yo creo que de la historia, porque esas historias que se cuentan de estos muchachos que eran preparados para la guerra desde los 5 años, que tenían un entrenamiento especial, que tenían que dominar las armas y un caballo a los 7 años, y que cuando salían de la pubertad y entraban a ese periodo de la adolescencia, a ese salto del niño al hombre, pues o al periodo ya de la adultez, ya de la capacidad de concebir, por ejemplo, de engendrar. Que se suponía comenzaba a los 13 años. Más o menos. Pues les hacían varias pruebas. Una de ellas era estrangular o matar a un esclavo con sus propias manos, con las manos limpias. Esa era una de las exigencias que tenían para estos que estaban, que era una cultura guerrera, ¿no? Era una cultura que tenía como misión principal la guerra. Y también tenían que conseguir la esposa. Era una muchacha que se la escogían muchas veces, porque él en sus actividades castrenses, digamos, en el trabajo de la guerra, del entrenamiento, del ejército, etcétera, pues ese muchacho era alguien que
que no tenía mucho tiempo pues de cortejar a una muchacha, de cortejar a una niña, de conocerla, pues de familiarizarse con esa relación erótica y amorosa, que es lo normal hoy en día, por ejemplo. En ese tiempo no. Entonces muchas veces un espartano se entrenaba para el matrimonio con un compañero. O sea, él, sus primeros actos sexuales o sus primeros coitos los realizaba con un compañero. Ahí puede ver. Así era como él entrenaba para poder ir al matrimonio. Pero además de eso, Juan Manuel, también acuérdese que los griegos tenían, dentro de esos ritos iniciatorios, si se puede decir de esa manera, tenían que el hombre, el maduro, raptaba al efebo y se lo llevaba durante 3 días por allá lejos. Volvía y lo traía y le entregaba un toro, y aparte del toro lo vestía con las mejores prendas y lo presentaba ante la comunidad, indicando que ese muchacho no solamente se había iniciado como hombre, es decir, lo raptaba y lo usaba sexualmente, es decir, el primer contacto sexual del muchacho regularmente era un contacto homosexual, y obviamente que él era el pasivo. Pero aparte de eso, Juan, resulta que el muchacho, una vez que ocurría eso, era presentado en sociedad como si fuera la realización, la culminación, la realización máxima de él como persona. Mire, aquí hay un texto bien interesante, son varios textos, en los que se describe precisamente lo que ocurría. Mire, dice aquí, Estrabón en su biografía dice, con 3 días de anticipación el amante anuncia su proyecto a sus amigos: esconder al adolescente que desea o impedir de cualquier manera el rapto significaría a los ojos de todos un insulto tanto para el amante como para el amado. Se reúnen todos, y si comprueban que el raptor es superior al adolescente, especialmente por su rango y categoría, le ayudan en sus designios. Si por el contrario opinan que el rapto es conveniente, le ayudan en el rapto, teniendo en cuenta que no se juzga digno de ser amado al muchacho más hermoso, sino al que se distingue por sus cualidades morales. Bueno, le conduce a un lugar escogido para satisfacer su pasión, y todos los que han asistido al rapto lo acompañan celebrando una gran fiesta. Al final de la fiesta recibe como presente un equipo militar el muchacho, un buey y una copa, junto con otros regalos de tal precio que su importe es pagado a escote por los amigos del raptor. El muchacho a cambio ofrece un banquete a los amigos y sacrifica el buey a Zeus. Después declara públicamente el comercio que ha tenido con su amante, gloriándose del trato recibido, ya que si hubiese sido maltratado por el raptor, tenía el derecho de pedir una indemnización. Así era ese rito de iniciación. Pero con esto, Juan, obviamente que se nos indica también la forma como todas las sociedades no solamente tienen sus rituales, sino que la prostitución, en muchos casos, es bien vista y forma parte de todo el entramado cultural de un pueblo. Acuérdese que la prostitución sagrada en Grecia era algo que definitivamente tenía unas connotaciones supremamente extrañas. Lo mismo que la prostitución en Babilonia. Se cuenta que la prostitución en Babilonia, Juan, y lo narra Heródoto, las mujeres, todas, tenían que sentarse en las escalas del templo de la diosa Milita, que era la correspondiente de la Venus griega, y se sentaban allí un día específico del año, y ellas en el atrio, sentadas en el atrio, los hombres empezaban a desfilar por el medio de la calle e iban escogiendo a la mujer con la que querían, como decían ellos, yacer, y entonces se la llevaban. La ofrenda que ellos le entregaban a la mujer, que era obviamente potestativo del individuo dar X o Y cantidad de dinero, ese dinero iba a las arcas del templo, y ella se consideraba redimida de esa obligación con la diosa. Se cuenta que las mujeres más feas muchas veces tenían que esperar hasta 3 y 4 años,
y en casos en los que la mujer no era apetecida por ningún hombre, aquellas otras que ya habían tenido una relación sexual con un individuo, simplemente recogían entre ellas y pagaban el importe de la ofrenda para que ella pudiera quedar liberada de esa obligación con la diosa. Después de eso, ya no tenían qué volver. Que venían de alguna campaña, ¿no? Y que estaban por ahí por fuera en el mar o por ahí en tierra extraña durante 6 meses o más. Entonces, cuando ellas veían llegar que esa galera se acercaba al puerto de Ostia, allá en Roma, pues salían al encuentro de todos estos soldados y se les brindaban, oiga bien, se les brindaban para ayudarle a esos pobres muchachos que estaban muy acosados por la vigilia, ¿no? Por su abstinencia. Digamos, por su abstinencia durante tanto tiempo. Lo que pasa es que eso que se llamó prostitución patriótica, pues, ¿no? Que era pues en bien de la patria, hubo unas mujeres que sí la prostituyeron verdaderamente, ¿no? Que la volvieron algo indeseable. Y es el caso de Popea, por ejemplo, y Mesalina, que se ponían a hacer concursos a ver cuál despachaba más hombres en una noche. Se cuenta que una vez en un campeonato que hubo entre Popea y Mesalina, pues ganó Popea porque despachó como a 300 legionarios. Yo no me imagino cómo era eso, pues, pero ya los oyentes podrán tener alguna idea del jaleo, ¿no? De esa noche. Pero eso le costó también la cabeza a Mesalina, ¿no? Porque estaba nada menos que Claudio de emperador, y ese no era tan tolerante ni estaba tan depravado como el caso de Nerón, por ejemplo, de muchos otros, y la mandó matar por ese escándalo. Y dio esta sentencia, pues, que ya es reconocida mundialmente, ¿no? En el campo de la ética y de todo esto. La mujer del César no solo debe ser digna, sino también parecerlo. Eso le costó la cabeza a doña Mesalina, precisamente ese jueguito, la puestica esa. Mire, yo creo que, es decir, la práctica sexual ha sido determinante en la vida de los pueblos, y naturalmente que, aparte de eso, también ha sido determinante en la historia de los pueblos. ¿Cuántos pueblos se han manejado? Es simplemente por los apetitos desmedidos de una prostituta, o simplemente por el furor uterino de una mujer, como era el caso, pues, por ejemplo, de Mesalina, ¿no? Que era que le decían a la ninfomanía, ¿no? Furor uterino. Teodora, sí. Sí, Teodora de Bizancio, Marotzia, la otra también que era de Bizancio. Pero regularmente yo creo que en ese sentido los pueblos han sido muy abiertos, en el sentido de que no es mal visto el sexo, simplemente forma parte cultural, y sobre todo cuando este sexo tiene que ver con la iniciación social, o cuando detrás de él, desde bambalinas, hay intereses políticos, por ejemplo. En Europa se usó mucho, sobre todo las mujeres vírgenes, se usaron las mujeres vírgenes para seducir a aquellos viejos que podían ofrecer alguna información que pudiera servirle a otro rey. Mire, hay casos como el de, si no estoy mal, creo que Abderramán, el árabe, sí, que estaba pues en España. Abderramán, el moro, se cuenta que nunca repitió mujer, y todas, absolutamente todas, tenían que ser vírgenes. Este Abderramán, cuentan pues que por su cama pasaron miles de mujeres a lo largo de su vida. Dice aquí,
no repitió nunca con la misma mujer. Él vivió entre el 793 y el 852. Y dice que se calcula que por su cama pasaron, a lo largo de toda su vida, pasaron más de 10.000 mujeres, todas vírgenes. Se le ganó a Salomón, pues. Sí, es que no repetía. Sí, pues, una virgen una noche y chao. Bueno, eso debía haber sido muy cansón también, ¿no, hombre? Despachar eso. O imagínese usted, por ejemplo, los señores feudales que tenían el derecho a la pernada, el derecho de pernada, que era pasar la primera noche con una doncella que se iba a casar con un siervo. De explorarla. Entonces era su privilegio de explorarla, y pues me imagino que esa gente se mantenía muy ocupada, pues muy acosada de pronto cuando había mucho matrimonio, ¿no? Eso debe ser muy cansón. Pero ahí está también el mito de la virginidad, ¿no? El mito de los especialmente de los árabes y de todos estos mahometanos que valoran demasiado la virginidad, y que está asociada también con el judaísmo, lógicamente con el cristianismo, en donde la mujer supuestamente debe llegar al matrimonio virgen, debe llegar completamente pura. Y la manifestación de eso pues es el himen, ¿no? Es la virginidad no la toman como una castidad o como un concepto mental, sino que es simplemente un himen que hay que destruir. Eso pues se ha mitificado demasiado en todas las culturas, creo yo, y pues el mito de la primera noche, el mito de la primera vez, me parece que es un poquito equivocado, ¿no? Porque eso de todas maneras es una relación traumática y no puede ser placentera. No creo que sea placentera. Puede que sea placentera para el hombre por satisfacer ese, digamos, egoísmo machista, pero no exactamente para la mujer. Entonces, con ese expediente, pues, usted sabe todos los problemas que han ocurrido, porque el sexo en muchas culturas es exaltado. Fíjese usted, por ejemplo, en la India, ¿no? Cómo se estimula, pues, el sexo de tal manera que se escriben tratados como el Kama Sutra. En Japón, por ejemplo, hay fiestas sexuales. Hay un día, por ejemplo, o un carnaval, digámoslo así, en ciertos pueblos japoneses, en donde se le rinde tributo al pene. Entonces sacan penes gigantescos en carrozas, adornados, pues, con todas las de la ley, y con mujeres ahí montadas, y bueno, alegorías, pues, extraordinarias sobre el órgano sexual masculino. En muchas tribus, por ejemplo, de Nueva Guinea, los varones pues llevan una especie de capucha, una especie de estuche, un cono, para guardar ahí su pene, pero también para dar la impresión de que es muy largo. Y recuerde que los señores feudales chinos y también los japoneses mandaban hacer estuches para sus penes de los materiales más preciosos, para guardarlos ahí, para protegerlos, ¿no? Porque eso prácticamente era una especie de deificación. Pero perdóneme, Juan, también le interrumpo ahí, porque en muchas guerras, por ejemplo, hay un famoso retrato, no sé quién lo pintó, de Carlos V, en el que aparece con un protector del pene, que era muy usado cuando iban a la guerra. Ah, sí, claro, porque es que donde le pegaron un varillazo ahí con esas espadas que se usaban en la Edad Media, pues, Ave María, pobrecito, lo dejaban para tío. Era muy importante dejar la descendencia, y había que cuidar, pues, precisamente esa parte, ¿no? Se cuidaba en una forma exagerada. Pero lo que yo digo, Néstor Armando, es esto, es que en el judeocristianismo el sexo no fue tan aceptado. El sexo más bien se consideró pecado, se consideró pecaminoso, y eso se acentuó y se agravó en la Edad Media, cuando se presentó ese absolutismo religioso, y cuando los clérigos y los abades pues definitivamente condenaban el sexo hasta tal punto que lo prohibían aún entre las parejas de casados.
Entonces, en un feudo de esos, en un castillo, en una ciudad feudal, por ejemplo, había reglamentos como este, que las parejas de casados no podían practicar el sexo, realizar el coito, sino cuando el abad tocaba. Él tenía un toque especial de campanas para indicar que ese día se podía. Entonces imagina usted, hombre. Pero ojo, que también tocaba la campana para decirle a todo el mundo paren ahí. Ah, no. Y ahí sí, pues, no, ahí sí, tiene más reverso una moto. Sí, no, pues, olvídese, mijo, eso sí ya. Sí. Ya pero tocaba la campana. El toquecito, no, eso, pero no servía para nada, ¿no? Porque eso, olvídese. Que pare el que tenga frenos. No, ahí no hay frenos. Ahí no hay frenos. No, pero también, imagínese usted, por ejemplo, un tipo por allá trabajando en el campo, ¿no? Porque ellos eran, los siervos eran agricultores. Y que le diera a ese abad por tocar la campana. Usted imagina el sprint, ¿no? Usted imagina el pique por Dios para salir para allá donde la mujer, ¿no? O en el caso de que un tipo de estos cascarrabias no le diera por tocar esas campanas, hombre. No, eso era terrible, hombre, es una esclavitud. Pero esa esclavitud estaba dada por muchos prejuicios religiosos y por malas interpretaciones, pues, de esa ley judaica, porque la ley judaica castigaba muy fuertemente el adulterio y en general el abuso del sexo. Eso, pues, por eso nosotros venimos de una sociedad en donde el sexo ha sido reprimido, ¿no? Ese es un legado altamente tabuizado. Nos quedó a nosotros y todavía, mira, a mí me tocó en mi pueblo, por ejemplo. En mi pueblo, a ver, las mujeres se sentaban a un lado en la nave de la izquierda de la iglesia y los hombres al lado derecho. Y el cura párroco tenía una vara, pero grande, una vara larga. Y ahí del que se pasara. ¿De los de Nueva Guinea o qué? No, deja hacer asociaciones ahí, pues, carajo, que ya empezás a mirar todo por el ojo podrido y eso no es así. Era una vara física para pegarle al que se intentaba pasar para el lado de las mujeres. Pero ¿cómo era que les decía? Le daba varilla. Las mujeres se miarán acá y los hombres se miarán allí. Y allá los acomodaba. Uh-huh. Y cuando él veía que alguien trataba de pasarse para el lado de las mujeres, sobre todo los muchachos, ¿no? Lo agarraba a palo limpio con esta cantaletica que nunca se me olvidará. Hombres y mujeres juntos huelen a difunto. Ese era el cuento, ¿no? Pero es que esto de la tabuización del sexo es de vieja data. En la cultura judeocristiana, naturalmente, que procede desde el Génesis mismo. Acuerde cuando se dice pues que Adán y Eva, de eso estuvimos hablando también. Mala interpretación de eso, sí, ¿no? Que era un pecado un pecado sexual. Cuando pues los exégetas regularmente llegan a coincidir en la afirmación de que simplemente era un pecado de soberbia. Y eso llevó a tabuizar de tal manera el sexo que, como usted decía, se dio en la Edad Media casos tan extraños como ese del derecho de pernada o el toque de la campana. Y se refuerza, porque habitualmente siempre el sexo se considera la fuente de pecado por excelencia. Y entonces la perdición del hombre regularmente se asocia con el sexo. Es por el sexo que viene el pecado original, y es el sexo el que lo esclaviza y no lo deja redimirse. Y ha sido siempre, a lo largo de la historia, ha sido como una constante. Pero han existido épocas en las que se ha reforzado con mayor razón, se ha reforzado esa creencia de que el pecado es fuente pecaminosa por excelencia, el sexo es fuente pecaminosa por excelencia. Y recordará usted, por ejemplo, en la época victoriana, en Inglaterra, desde ahí se legisló para todo el mundo. Siempre ha ocurrido que la potencia hegemónica es la que impone las reglas. Y se llegó a una pacatería y una mojigatería impresionantes, hasta el punto de que
las patas de los pianos, no se les podía decir las patas de los pianos, sino las extremidades inferiores del piano. Una mujer no podía dejar ver el tobillo. Pero con todo y ello, existía una promiscuidad sexual impresionante. Es decir, a la par, con esa rigidez moralista, existía una laxitud social que todo era... Es decir, se suponía que no podía ser aceptado, pero vaya y venga, todo el mundo lo practicaba. De hecho, algunos llegan a afirmar, Juan, que inclusive el famoso Jack el Destripador no era otro que un vengador religioso, porque a todas las mujeres que él atacó en 1781 en 1881 eran prostitutas. Annie Chapman, Elizabeth, se me olvidan las otras, Nichols, todas ellas eran prostitutas. Entonces se dice que él era simplemente un vengador, un ángel vengador, era que decían algunos estudiosos del fenómeno de Jack el Destripador. Es extraño que se dé esa paradoja, Juan. No, esos psicópatas aparecen en todas las épocas. Y no, el moralismo, la actitud vengativa frente a esto. Sí, nacen de la represión, ¿no? Nacen de la incapacidad, por ejemplo, mire, por ejemplo, en el caso de este Garavito, pues es un caso bien típico de seguramente un hombre reprimido, un hombre seguramente que no tenía pues mucho acceso, no tenía mucha posibilidad de mantener relaciones normales con una mujer, y entonces se va por se dice que fue abusado también cuando era pequeño. Pudo haber sido, ¿no? Y entonces se meten por el lado aberrado, por el lado torcido, y hacen lo que hizo esta belleza de Garavito. Pero, mire, la represión siempre produce la clandestinidad, y la clandestinidad es una hipocresía que lleva a excesos. El caso de las mujeres victorianas, por ejemplo, es que estaban tan limitadas por una sociedad pacata, por una sociedad prohibitiva, por una sociedad que estaba amarrada por los dictámenes de una reina que le dio por creer que imponiendo ese tipo de moralismo pues iba a mejorar las costumbres de su pueblo, y lo que hizo fue pues que se produjeran unos hechos muy ridículos y absurdos. Por ejemplo, las mujeres de la época victoriana, ¿sabe a qué iban? A donde el médico, ¿no? Y entre otras cosas iban con mucha frecuencia a que el médico las masturbara. Ni siquiera que las poseyera o a que tuviera con ellas alguna relación sexual, sino simplemente a que las masturbara. Eso era pues era digamos la principal causa de consulta para estas mujeres en la época de la represión victoriana. Y es que piense usted en esto, a veces los fundamentalismos se basan en sectas que se separan de religiones. Por ejemplo, todos estos que se separaron en la Reforma protestante se volvieron prácticamente más papistas que el Papa, ¿no? Ellos eran más violentos para castigar el adulterio, por ejemplo, que los mismos católicos, ¿no? Ni que lo diga Juan Calvino en Ginebra, por ejemplo. No, mire usted, por ejemplo, esa novela famosa, La letra escarlata. En La letra escarlata, una mujer que se queda viuda porque ella pues no volvió a ver ese marido, ¿no? El marido era un loco ahí, ¿no? Que se fue a vivir con unos indios. No lo volvió a ver. Hombre, y no se enamora sino del pastor. Pues hasta que se meten en un lío de la Madonna, pues, porque ella queda embarazada. Los iban a matar, claro. Ella tuvo una hija o un hijo con él. Y lo salvaron prácticamente los mismos indios, ¿no? Porque cuando lo iban a ahorcar, pues, a ese capitán, que era el comandante ahí de ese puesto, de esa guardia, pues ya se le había metido en la cabeza que tenía que castigar eso brutalmente. Pero hay otras cosas que son mayores manifestaciones de esa hipocresía. Por ejemplo, los prostíbulos que se armaban en aquellas regiones
de peregrinos que llegaban, pues, de sectas que llegaban y que tenían como base fundamental de la unión, de la familia y de todo, la fidelidad, nada de trabajar para afuera ni de cosas por el estilo. Y entonces, en ese caso, había que abrir, como llegaban comerciantes de muchas otras partes, como llegaban viajeros que no tenían las mismas creencias, estaban sometidos a las mismas regulaciones, entonces les tenían que inventar su prostíbulo. Y ahí fue donde apareció la palabra fuck, que es una cédula que daba el rey de Inglaterra, un permiso especial para que se pudiera abrir una casa de lenocinio y los que allá iban, entonces estuvieran tranquilos con prostitutas seguramente importadas o llevadas de otra parte. Entonces, en esa cédula lo que decía era fornicate under consent of the king, o sea, F-U-C-K. Esas son las siglas de eso, ¿no? Las iniciales de esa expresión, fornicate under consent of the king. Entonces ponían, es decir, algo así como que se puede fornicar solamente con que aquí tienen permiso. Aquí hay permiso para fornicar por autorización del rey, por consentimiento del rey. Entonces, para no escribir eso tan largo, simplemente ponían una pancarta con la F, con la U, con la C y con la K. Y usted sabe que ese fuck, hoy en día, pues, una sigla inocente, ¿no? Porque puede ser una sigla. Ya hoy en día es una palabra grosera, ¿no? Yo creo que es la más grosera para los ingleses. Más o menos, sí. Más o menos. Follar, pues, ¿no? Ajá. Sí. Oiga, pero sabe otra cosa, hombre, Juan Manuel, y es el hecho de que es decir, la práctica sexual, obviamente que también es una práctica cultural, y está rodeada precisamente de ciertas características que son muy puntuales de un determinado pueblo. Ahorita decíamos que, por ejemplo, entre los victorianos, cuando la reina Victoria, las mujeres no podían mostrar ni el tobillo. Para los musulmanes, para algunos musulmanes fundamentalistas, mostrar la punta de la nariz, que la mujer muestre la punta de la nariz, eso es desnudez total. Esa es desnudez total, como entre las hawaianas, tahitianas, en Tahití específicamente, la mujer puede ir torcidesnuda y no hay ningún problema. Pero usted verá que siempre llevan unas faldas que van más abajo de la rodilla y que son de flecos. Pero la verdadera desnudez de la mujer tahitiana está en mostrar la corva, la parte posterior de la rodilla, la corva. Ese es el verdadero punto erótico y sexual, y se considera la desnudez total de la mujer cuando muestra esta parte. También ocurre con las nativas filipinas. Y aquí tenemos también comunidades indígenas como los Luaunan, que ya mencionamos aquí, que eran, digamos que seguramente son el producto de la llegada de los chinos aquí. Ya me acordé del nombre de ese almirante, el almirante Menzies, un almirante inglés que hizo el estudio, y el libro se llama 1471, el año en que China conquistó el mundo. Y bueno, las Aunan están completamente torcidesnudas, tanto que recuerdo que las monjas que llegaban allá de misioneras, pues, y que les parecía como un poquito, pues, indecoroso, ¿no? Que estuvieran con esos senos al aire, les daban telas para que se cubrieran. Entonces se ponían las telas encima del pecho, pues hacían pero abrían los huecos para que salieran los senos, ¿no? Eso es una forma cultural, eso no estaba tabuizado, no está tabuizado ahí entre las comunidades. Yo estaba ahí, ¿no? En Docordó, y en donde tengo pues muchos amigos, y ese no es problema, es decir, eso no, porque muchas veces, y ahora sí tenemos que entrar en la edad moderna, Néstor, o en la edad actual, pues mejor dicho, no en la edad moderna, sino entrar en esta sociedad de consumo,
en donde hasta el sexo se vuelve un producto de consumo, y entonces ya usted ha visto, por ejemplo, lo que significan los senos de las mujeres, lo que significan los glúteos, lo que significan los muslos, lo que significan ciertas, bueno, conformaciones o configuraciones, ciertos biotipos de la mujer, y que ya hoy son realmente exageradamente explotados, ¿no? Mire, por ejemplo, yo veo por ahí que hay una agencia de tornillos, una fábrica de tornillos, que para vender un tornillo tiene que salir una muchacha en pelota mostrando el tornillo, ¿no? Ella sale con un tornillo. Y cosas así. Ahora, yo no soy un moralista ni soy pacato, el cuerpo de la mujer es hermoso, pero es que el cuerpo del hombre también, por eso los griegos le daban más importancia al cuerpo masculino que al cuerpo femenino, porque el cuerpo masculino, como el hombre era el que hacía los ejercicios de guerra, la gimnasia, el que practicaba la calistenia y todos esos ejercicios físicos, tenía una conformación ideal, y es el que aparece por ahí en los jarrones, ¿no? Esos guerreros, pues, con esos torsos y con esa musculatura, ¿no? Que impresionaba. Acuérdese que la más famosa de todas las estatuas griegas es el discóbolo. Ah, sí, claro. Que aparece desnudo. Bonito, ¿no? Pero mire, hubo una época también, Juan, en la que se cambió todo esto por la galantería. Acuérdese que en la Edad Media, precisamente por haber sido tabuizado el sexo, los caballeros se ponían a la orden de una dama, y la dama no les daba ni el saludo, no les daba ni la hora, y sin embargo ellos se rendían ante esa dama. Después hubo una institución que fue la institución de los sisideos, que eran individuos que pertenecían a una sociedad y estaban casados, y se ponían al servicio de una dama que estaba casada con otro individuo, mientras que la esposa de también, por decir algo, yo me vuelvo shishibeo de la esposa suya. Ajá. Y usted se vuelve shishibeo de la esposa mía. De ahí viene la palabra chivo. No, tampoco, no creo. Bueno. Entonces, simplemente era una institución eminentemente romántica, en la que el hombre se convertía en el esclavo de la mujer, la acompañaba a todas partes, le tendía la capa para que ella pasara, le daba la mano, mejor dicho, era un esclavo de la mujer, ni más ni menos, ninguna otra cosa hacía, y no había ninguna connotación sexual. Ay, sí, hombre, pero sí daría verdad tanta belleza, hombre. Que un tipo se meta al aposento de una mujer, y como es el chichibeo, entonces la puede enjabonar y la pueda lavar y nada, no pasa nada. No, hasta enjabonarla y lavarla tampoco, no. Pero no era lo que hacían los chichibeos, pues, que ponían al servicio la acompañaban, la custodiaban, pero no. Ahí el marido lo que quedaba era como un alce. Pero es que todos tenían cuernos de alce, porque todos, es que la esposa... Necesitaban protectores para entrar a la casa, pues, para no ir a dañar las lámparas ni nada. Pero un momentico, es que el sisibeo de una era el esposo de otra, que a su vez tenía sisibeos, o sisibeos, pues, es decir, yo soy el sisibeo de la esposa suya y usted es el sisibeo de la esposa mía, y tenían hasta 2 y 3, ¿no? Tenían hasta 2 y 3. No, esa gente está loca. Pero mire, después viene esa galantería, y tal galantería va derivando en ese proceso de conquista de la Edad Media, y que ha sido algo muy gratificante, y que ha sido la fuente de inspiración de todos los poetas. Todos los poetas le han escrito a la galantería, le han escrito al amor. Pero usted ahorita tocaba lo que está ocurriendo en nuestro medio. Hoy en día. En nuestra sociedad, no en nuestro medio, no, en la sociedad mundial. Es el destape. Antes, yo recuerdo que cuando en nuestras épocas uno tenía una novia, si la novia le rozaba a uno la mano con la mano de ella, hombre, esa mano no se la lavaba uno en 8 días. Y se bañaba como un gorila. Sí, con la mano arriba. Con la mano, sí, colgaba ahí del tubo. Claro. Para que la mano no se lo fuera a mojar. Claro. Se escribían cartas, se llevaban serenatas. A mí me pillaron muchos escritos de esos, ¿no? Claro que yo lo único que hacía era transcribir las rimas de Becker
pero con nombres diferentes, ¿no? Con los nombres de la muchacha. Ese era más o menos el truco, ¿no? Pero me los pillaron en la casa. Pero entonces, mire, que era una época muy bonita. Y, ¿Cómo les parece bailar un bolero en esa época? hombre, pero sigue siendo válido, Juan. No, ahora, Es que, no, pero ahora quién perdóneme, sabe bailar no, pero en bolero. aquella época bailar, es decir, un amigo mío lo definía de esta manera: ir a fútbol sin tomar partido es como bailar bolero sin segundas intenciones. Ajá, Tenía que haber una segunda intención, sí, claro. pues claro. obviamente. Pero ¿sabe una cosa, Juan? Y no es cuestión de satanizar nada ni a nadie, sino que son las tendencias de las épocas. Y esas tendencias de las épocas indican que ahora es mucho más abierto. Naturalmente que allí yo creo que existen otros factores que inciden. El hecho de que exista una excelente nutrición, una magnífica dieta, que los muchachos sean saludables. Ahora, la aparición de la menstruación en la mujer, que se supone pues que es como el instante del rito de iniciación como mujer, por ejemplo en Cuba está en los 11 años y medio. En nuestra sociedad está por los 12 años más o menos, 11 y medio, 12 y medio más o menos. Y como hay no digamos, Juan, que es una liberalidad, yo no sé qué piense usted, no lo acuñemos tampoco como libertinaje. Hay una cierta liberación. Se supone que ahora la galantería pasó a un segundo plano, y usted lo decía alguna vez de una manera muy gráfica. Los muchachos ahora les dicen a las muchachas: quítate los calzones que te voy a decir un secreto. Ni más ni menos. Ya eso es algo que está socialmente aceptado. Y dada la iniciación de la mujer, es decir, la aparición de la menstruación de la mujer a edad tan temprana, y el desarrollo corporal del muchacho también en una edad tan temprana, ha hecho que el sexo se haya vuelto casi que una cuestión, lo que usted decía ahora, no es pacatería ni es mojigatería, pero sí como una moneda de uso demasiado común. No, y además es una moda, hombre, una moda social, porque es que uno que trata pues con muchachos, con jóvenes, adolescentes, y que está todo el día en contacto con ellos, pues ahí en la universidad, etcétera, se da cuenta de una cosa, que el sexo ya dejó de ser un problema moral y se convirtió en un problema social. Ahora, moral ya no tiene pues esos frenos y esos controles que tenía anteriormente, porque es que la época nuestra fue terrible, ¿no? En ese sentido sí, pues usted sabe que una pareja de novios no se podían visitar sino en un sofá estratégicamente colocado en la sala. Cuando lo dejaban entrar a la casa, ¿no? Pues, si no por la ventana. Si no por la ventana. Por la ventana, pero cuando él pedía la arrimada, primero arrimaba la ventana y después le daban a entrar a la casa. Lo sentaban en un sofá. Pero eso era ya cuando prácticamente había matrimonio a la vista que lo dejaban entrar. Más o menos, bueno, más o menos, ¿no? Pero de todas maneras lo sentaban en un sofá. Es decir, esa gente debió haber sido pues maestra de Galileo, porque conocía todas las leyes de los espejos. Ponían un cuadro del corazón de Jesús y lo inclinaban de tal manera que ese cuadro reflejaba todo lo que estaba pasando ahí en ese sofá. Y entonces eso no lo veía la pareja que estaba ahí sentada, sino que lo veían los que estaban en la otra pieza. Esa era la televisión de los hermanos y de los viejos, sí, se sentaban en las camas a ver cuando no había televisión. Claro, esa era la televisión. Se sentaban todos a ver pues qué era lo que estaba pasando ahí en ese sofá. Ya hoy en día habitualmente los sofás eran chirriadores, o sea que no se podía hacer ningún movimiento en falso. No, tampoco pues, no, porque yo tengo muchas historias de esos sofás. Y hoy en día no, hoy en día la niñita dice: no, yo me voy con unos amigos para una finca a pasar el fin de semana. Mejor dicho. Y el papá les dice, o la mamá: lleve condones.
si están avisados, pues, y si están, digamos, dentro del mundo real. Ahora, no vamos a entrar en un debate bioético, pues a ver si el uso del condón es bueno o es malo. Yo en eso no me meto, en esas vainas no me meto. Pero un embarazo no deseado es un problema. Una enfermedad venérea es un problema. Y la falta de educación sexual, sobre todo, no es ni siquiera de educación sexual, hombre, porque es que la educación sexual tiene muchos procesos, es un proceso largo de conocimiento, de adaptación. Mire, por ejemplo, como lo plantea Erich Fromm en su libro El arte de amar, ¿no? El arte de amar es un manual, exactamente, para la sociedad occidental. Pero es que la educación sexual ahora es entendida como información sobre el aparato reproductivo, No, y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está impartiendo en los colegios. Como prevención, o como prevención. Es decir, hagan el sexo, pero tengan mucho cuidado con esto. Oye, yo creo que una educación sexual es llevar a una pareja o a un iniciado, digámoslo así, en estas vainas del sexo, a que sea capaz de disfrutar eso, a que busque su principio de placer y a que le meta todos los ingredientes que tiene esto, que son del orden corporal, lógicamente, no físico, pero también psicoafectivo y mucho de espiritual, mucho de espiritual, porque hay que idealizar, hay que poner esa cosa. Tiene que liberarse de muchos egoísmos. De sexo responsable. Sí, no, y no solo responsable, ¿no? En un sexo puede ser un sexo... No, responsable afectivamente. Sí, puede ser un sexo desenfrenado, pero que no sea egoísta, que no busque sino su propia satisfacción, sino más bien la satisfacción de la otra persona. Eso no lo están enseñando en ninguna parte. Y a mí me parece que esos muchachos están carentes de muchas cosas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que nuestros papás, nuestros abuelos, se fueron fieles hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, pues, como decía la famosa epístola en la de San Pablo, en el casamiento, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Decían, hombre, pero ¿cómo podían ser tan bobos, hombres, habiendo tanta oportunidad? No, señor. Era que se adaptaban tan bien que no necesitaban buscar por otro lado. Es decir, porque el sexo, mire, un sexo bien hecho empieza con una adaptación orgánica. Y una adaptación orgánica puede durar meses y hasta años, hasta que se adapte una pareja orgánicamente, de tal manera que se puedan satisfacer como debe ser. Cuando logren eso, entonces ya no necesitan buscar más. Como le decían al viejito aquel, hombre, usted, ya su mujer está muy viejita, mi hijo está muy cascada, consigue una pelada, joven, una cosita mejorcita. Y no, yo no cambio mi zapatico viejo, hermano, no, que no me talla ni nada. Pero agréguele también una adaptación afectiva, Juan. Lógicamente, una adaptación afectiva, porque el enamoramiento es uno, pero resulta que el verdadero amor pasa, o el sexo forma parte de ese sentimiento integral, pero no se convierte en el objetivo mismo, que es lo que se tiene ahora en cuenta. Ahora se piensa que el sexo es el objetivo máximo, cuando el sexo debería ser un vehículo de placer al servicio de una relación afectiva sólida, que es diferente. Debería solidificar el amor. Digámoslo de otra manera, Néstor, el sexo es una culminación. El sexo es una culminación de muchas cosas. Bueno, pero quería agregarle otra cosa también, Juan Manuel. Vea, me sorprendió, yo no sé si le conté, que hace algún tiempo me tocó llevar a mi madre a urgencias, a una clínica de la ciudad, y en urgencias la tuvieron en un cubículo ahí durante 3 o 4 días porque no había habitaciones en la clínica. Y dentro de esas urgencias, en la sala de mujeres había por ahí 30 mujeres, de las cuales 25, Juan, eran gestantes, y la mayor de ellas
no tenía 18 años. Eran niñitas de 14, 15, 16, 17 años. Y obviamente que la prelación, de acuerdo con los protocolos de esa clínica, la prelación era para las gestantes. Entonces imagínese usted, bueno, y todas obviamente madres solteras. Inclusive me llamó la atención un caso, Juan, muy, no digamos charro, sino más bien yo diría patético. Una muchachita ya empezando dolores de parto y solamente la estaba acompañando la mamá. Y la mamá, en vez de servirle de apoyo, le decía, pero no te quejabas tanto cuando lo estabas haciendo el muchachito. Aquí sí te venís a quejar, pero ¿por qué no te quejabas cuando estabas haciendo el muchachito? Básicamente la estaba era regañando. Sí, pues claro, le estaba castigando. Y en la actualidad yo le digo, Juan, usted sale a cualquier parte, un centro comercial, por donde vaya, en los pueblos, la cantidad de niñas embarazadas no es impresionante, tiene cuento. es eso. Por eso le digo, el peligro de un hijo no deseado, eso sí es algo grave, eso es muy grave. Un niño no deseado es una tragedia tremenda. Busque en cualquier nivel social o socioeconómico, tengan plata o no tengan plata. Tanto para la madre como para el bebé, y con mayor razón para ese bebé que llega. Sí, señor, claro. El sentirse no deseado es el primer principio de frustración de ese individuo. No, y sobre todo que muchas veces, pues cuando se presenta el embarazo, cuando ya hay que afrontar esas realidades, y esos muchachos no están preparados para eso, entonces viene la huida, ¿no? El escape, no, usted me engañó, usted, ¿por qué me dijo que estaba tomando pastillas? ¿Usted por qué me dijo esto? Usted me engañó. Pues ahí empezó otra tragedia, y es que esa pareja, por un acto de amor, supuestamente, se distanciaron ya definitivamente, y no los distanciaron, sino que se empezaron a odiar, y se empezaron a atacar, y entonces vienen las demandas por alimentos, y vienen todas esas cosas que están pasando hoy en día y que tienen atiborrados los juzgados de familia. Y las carencias afectivas para el niño, porque al ser no deseado, se convierte entonces en un objeto de odio. Lo odia el padre, lo odia la madre porque lo amarra. Y además porque las consecuencias de ese sexo así, hecho en esa forma, a las patadas, porque simplemente nos fuimos para una fiestecita, para una rumbita por ahí, y la terminamos así a la loca, entonces las consecuencias de eso, de ese momentico, ¿no? Porque es que es un momentico, ¿no? Eso no creo que lo disfruten mucho rato. Siempre lo hacen por ahí en un baño o por ahí en un sitio inadecuado. Pues hombre, esas consecuencias es amargarse la vida y quedar traumatizado. Y para toda la vida. Sí, señor. Y las carencias afectivas de ese bebé comienzan ahí, porque el padre lo detesta porque lo amarró, y la madre porque le dañó la vida. Y el muchachito, cuando empieza a crecer, lo primero que oye, tal vez lo más recurrente que oye es que este culicagado que me dañó la vida, este culicagado que me amarró la vida. Por culpa de él no pude estudiar. Por culpa de él no pude estudiar, por ejemplo. Seguir adelante. Por culpa de él no puedo ir a trabajar. Eso es terrible. Oiga, conversamos con nuestros televidentes, ¿le parece? Sí, señor. Aquí pues hay bien, mensajes. Los televidentes que deseen conversar con nosotros, recuerden nuestros números. Es el 381-5454 en el área metropolitana, ¿no? Y por fuera del área metropolitana es el 851-1170. Lo mismo que la línea gratuita nacional, que es el 018-051-5015. Y recuerden nuestro correo electrónico, el buota @teleantioquia.com.co. Pueden visitar también el grupo e inscribirse en el grupo de El Búho en el Facebook, y el grupo oficial del Búho también en Teleantioquia. Ahí van a encontrar toda la información sobre nuestro programa. Ya saben entonces nuestros números, pueden empezar a marcar cuando ustedes lo consideren conveniente para que nos hagan sus aportes en torno a este tema que les planteamos hoy, y que ya inclusive la Organización Mundial de la Salud lo considera un problema de salud pública, y en Colombia ya también se está considerando un problema de salud pública, porque está copando los servicios médicos la capacidad de respuesta del sistema de salud de Colombia en función de los embarazos precoces.
¿Comenzamos entonces? Sí, tenemos llamadas. Bueno, yo le voy a leer unos unos mensajes aquí en los correos de don Carlos Campos, que nos manda este siguiente mensaje: el inicio de cada día no puede ser mejor en su compañía, por lo tanto muchas gracias. Lo mismo a Teleantioquia, quien rompió todos los esquemas con este maravilloso programa. Próximamente, cuando el tema a tratar sea de mi dominio, me estaré comunicando. Mientras tanto, un abrazo y adelante. Carlos Campo Colegial. Muchas gracias, don Carlos. Comenzamos entonces con nuestros televidentes. Orlando nos está llamando desde Pereira. Orlando, buenos días. Buenos días, profesores. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy estupenda, magistralmente expuesta toda esa documental sobre sexualidad, sexo, todo concerniente a eso. Hablando sobre, el profesor hablaba sobre lo del Kama Sutra en la India. En ramas esotéricas les han traído eso por acá a estos lados, y yo veo que eso pues puede ser hasta peligroso, porque ellos en ese entonces, pues yo no sé si el grado de maldad o el grado de deterioro no sería pues tan grave, que hacían pues relaciones entre parejas ellos mismos ahí, todos juntos ahí. Yo creo que hoy en día ya sucede, pero ya de una forma ya despelotada, ¿no? Más bien así. Creo que es un peligro de pronto tomar todos esos libros y en esas cuestiones así, porque la mentalidad hoy en día, como están hablando, está un poquito pues deteriorada debido a muchas cosas. Y el sexo o sexualidad, yo creo que es como un medio y es un instinto natural, es un instinto natural sagrado. Entonces, ¿hasta dónde será malo o bueno? Porque hay personas que la parte de los gays, la parte es cierto que de pronto los que no somos así, de pronto que se respeta mucho eso, difícil pues tratar de una comunicación legal sobre eso, viendo que tanta diversidad y tanta problemática en eso. Pero algo cierto es que es un instinto sagrado, y de ahí llegamos nosotros, de ese contacto. Profesores, de todas formas, muchas gracias por todos esos detalles tan bacanos y tan bien documentados. Muchas gracias y feliz día. Don Orlando, a usted muchísimas gracias. Le acoto que kama en sánscrito quiere decir placer o apetito, y eso con el artha y con el dharma son los principios fundamentales del hinduismo. O sea, el hinduismo es una religión pues muy interesante, porque tiene incluido el placer, el apetito. Es decir, ahí no tiene nada que ver cama con el lecho físico. No, es apetito sexual. Pues apetito físico, digámoslo así, más bien, o apetito carnal. Eso es lo que quiere decir en sánscrito. Ahora, Kama Sutra es el tratado del amor. Eso es lo que quiere decir Kama Sutra. Saludamos a David Brujes, que nos llama desde Bogotá. David, buenos días. Néstor, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente, David. Don Juan, buenos días, ¿cmo está? Bien, David, muy amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues en el Oriente, exactamente en la parte de India, cuando las personas iban a procrear, era que ellos tienen intimidad. Es una de las principales doctrinas del Tantra, ¿sí? Que es una doctrina milenaria pues, que los hindúes practican, pero pues tienen contacto sexual es cuando las personas, tanto hombre como mujer, quieren procrear. Porque de lo contrario pretenden es sublimar el sexo. Es lo que hacen los yogas, ¿no? Exactamente, no eyacular, sino simplemente sublimarlo. Que el sexo, sí. O que esa ¿cómo es que llama, hombre? Bueno, esa semilla, ahí sí utilicémoslo como en el término de semilla, es para manejarlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Exactamente, tanto en el Tantra, el órgano del hombre se llama el yoga, y el yoni, que es la parte femenina de la mujer, entran en contacto, pero el hombre tiene la capacidad mental de poder resistir la eyaculación. Entonces las personas que practican yoga, practican Tantra, eyaculan es cuando solo van a procrear, ¿sí? Y pues también está el Kama Sutra, que es el libro sexual de los hindúes. Son prácticas de posiciones, pero pues son las personas que son partidarios de practicar el yoga y las artes de meditación,
no son personas que son activamente sexuales. Los maestros que practican meditación son personas que están totalmente castas, y las culturas como las védicas es prohibido como comer carne, tener relaciones sexuales, el fumar y el consumir alcohol. Así es, David. Y pues también, Néstor, aprovecho la oportunidad también para recordar a la gente el grupo de Facebook, es el búhotelenantioquia@hotmail.com, para que se inscriban, y las personas que no puedan ver los programas por la madrugada ingresen a www.elbúho.org para que puedan observar el programa en forma diferida. A ver, Búho Teleantioquia @hotmail.com. Hotmail. Sí, señor, es el grupo en Facebook. ¿Y el otro? Es el búho.org, para que las personas puedan mirar el programa desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día. Hombre, David, muchísimas gracias. Néstor y Juan Manuel, buen día y que estén muy bien. Muchísimas gracias por dejar participar. Lo mismo para usted, David, muchas gracias. Gracias, profesor Juan. Que esté muy bien, hasta luego, gracias. Una llamada de Flavio Vázquez desde Bucaramanga, nos está llamando por un celular. Bienvenido, Flavio. 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 Buenas noches. Bienvenido. Queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes? Creo que muy bien. Sí, señor. Yo, viéndolos a ustedes ahora por televisión, Flavio, todo en me armonía. recuerdo de las parejas famosas que han habido. Bentineas, Batman y Robin. Cuidado ahí. Cuidado, no, Batman y Robin. Lotario. Ustedes son un dúo dinámico. Ustedes son un par de amigos que se complementan muy bien, y que este programa, sin ustedes dos, no sería un programa ameno, agradable, informativo, de ciencia, de sapiencia, de manera que los felicito y espero que esa pareja permanezca en el tiempo, siempre así joviales y con estas charlas que son muy amenas por el toque de humor que a rato le coloca en especial don Juan Manuel. Y eso con arepita sí que queda bueno, hombre, yo. ¿Vio? Con arepita va más rico. ¿Vio? Sí, Yo claro, eso no queda- podía eso queda Sí. pasar Y un el chocolatico invicto. caliente y un quesito. También. Y para esta hora sí que caería bien. Ay, hombre, por Dios, hombre, deje de contar plata delante de pobres. Porque y yo que lo veo que estamos en el tinto como frío. Pues, más o menos, ¿no? Más o menos. No, tampoco tanto. Aló, Flavio. No, tampoco el tinto lo mantenemos ahí. Vea, ahora sí se apuró antes de que le acaba de enfriar. No, pero ahí tenemos siempre tinto caliente, ¿no? En el termo. Así es. No hay problema. Flavio, pues un inmenso placer tenerlo por aquí. Aló, Gracias. Flavio. A ver, Flavio, gracias. Gracias por la llamada. mis queridos amigos, para mí, lástima que el programa de hoy no tenga que hacer comentarios. Pero, bueno, era más que todo para saludarlos. Muchísimas gracias, Flavio. Y nos saluda también a Ceniza, ¿yo? Búhos, noche, buenos días. Hasta luego, Flavio, y saludos para Ceniza también. Qué bonito, yo. Qué hermosa despedida. Gracias, Flavio. Aquí la tengo al lado. Ah, eso está muy bien. Aquí la tengo al lado. Eso está muy bien. Flavio, muchas gracias. Mira, a propósito, Sí. ayer en un noticiero de televisión salió una lechuza, pero en Barranquilla ya dijeron que era el búho que había ido por los barranquilleros para ir al encuentro a San Gil. Me llamó Sí, Mamá señor. Nancy a hacerme el comentario. Sí, Ay, señor. está muy Y bien. le dieron mucho despliegue. Así fue. Eso está muy bien. Flavio, muchísimas Buenas noches. gracias. Gracias, Flavio. Hasta luego. Hablamos. Saludamos a Sonia, que nos llama desde San Antonio de Pereira. Sonia. No,
Es de San Antonio de Pereira, ¿cierto? Prado. Desde San Antonio de Prado. Bienvenida, Sonia. ¿Cómo le va? Gracias, muy amable. Me va bien, espero que a ustedes también. Afortunadamente. Mi opinión en lo que ustedes estaban diciendo respecto al sexo y a los niños no deseados. Mire, yo fui joven, muy joven. Fui casada y abandonada por mi esposo con 4 hijos y esperando el último. Y yo le digo, Señor, no sé por qué las niñas de hoy en día no aceptan sus hijos. No sé por qué los abortan o por qué los botan. Si es tan maravilloso llevar dentro de sí una vida, sentir cómo se mueven, cómo palpitan dentro de nuestro ser. Yo creo que eso va desde la educación del hogar, la educación que desde que nos engendran nos estén dando nuestros padres. Hoy en día como que la juventud no tiene esa educación desde antes de nacer y por eso son como son. No valoran la vida que llevan dentro de sí, que para uno es muy grande y es el deseo de vivir, de luchar, de salir adelante por esos hijos, por esa vida que se lleva en sí. Sí. Esa es mi opinión. Y yo quisiera darles un consejo a toda la juventud, que piensen bien, muy bien, antes de jugar, porque de ese juego depende una vida. Que analicen bien las cosas, que busquen orientación, que mediten bien lo que van a hacer, porque de ahí viene una vida y puede ser una vida muy grande, tanto humanamente como socialmente. Gracias por escucharme. A usted muchísimas gracias, Sonia, y nos place tenerla aquí. ¿Tenemos correos? Sí, señor, vea, tenemos uno de Adrián Marín Trujillo, que dice: les escribo de nuevo desde Manizales. Me permito comentarles que en el programa de hoy el estudio se ve muy oscuro. No sé si sea su intención. Si no es así, por favor, ilumínenlo mejor. El señor Juan Manuel siempre se me parece a alguien, pero no he podido dar con quién. Yo creo que es con Esquilo. Esquilo también era así. Y después ¿Era cómo? Pues calvo, hombre, calvo. No. ¿Y qué? Yo solamente bueno, era calvo, pues. Yo solamente y entonces, un águila quebranta huesos se elevó con una tortuga y confundió la cabeza de Esquilo con una piedra y se la tiró a la cabeza y ahí quedó Esquilo. Por eso entiendo ahora porque siempre usa sombrero. Siempre uso sombrero. ¿Y casco? Véalo ahí. No, hombre, no, casco no, sombrero. Simplemente para que no me van a confundir de pronto con una roca. Dice, hoy lo descubrí y es que tiene un aire muy especial al maestro Gurdjieff. Pues hombre, gracias por la comparación, ¿no? Que tengan un buen resto de noche, muy amable. Muchas gracias. Mario Ferrero o Terreros. Mario Ferrero desde Roldanillo, en Valle. Mario, buenos días. Mario. Aló. Desde Roldanillo, Mario. Buenos días, profesor Juan Manuel. Es el doctor Terreros. El doctor Terreros, Mario Terreros, sí, señor, ¿cierto? ¿Cómo no? Claro. Bienvenido, doctor Terreros. Sí, ¿cómo han estado? Bien, afortunadamente. ¿Cómo ha estado? Yo no, primera vez que lo autorizo el programa hasta ahora. Bienvenido. Bueno, respecto al tema, muchas gracias. Respecto al tema, yo solamente quiero anotar esto. Estamos viendo una educación sexual absurda. Eso ya lo sabemos. Una de las cosas que se está viendo ahora es que el SIDA va en aumento, y en aumento vertiginoso. Es decir, que algo está pasando en la educación sexual que está exponiendo especialmente a la juventud a contraer el virus. Tal vez haya que recordar lo que alguna vez decían en radio, el famoso condón no protege del contagio del virus en más de un 70%. Es decir, que hay ciertos de un 30% de contagiarse del virus en una relación sexual. Si eso sigue así,
se podría convertir casi esta pandemia, en una manera de regular la población mundial, que parece que mucha gente está interesada en esto. La otra cosa es que ya los libros de medicina, ya no los textos religiosos, están pidiéndole a los muchachos que aplacen la edad de iniciar su primera relación sexual, que ojalá que sean monógamos, etcétera. Esto lo dicen los textos de medicina, lo pueden consultar Harris y todas las cuestiones. Pero eso no se está acentuando en la educación sexual. Y a mí que me gusta hablar de Dios, porque no me gusta excluirlo de nuestras charlas, como se hace en toda la sociedad actual. Mire, yo me pregunto, si el que dio los mandamientos dijo que era malo matar, que no se debía matar, que no se debía acostarse con la mujer del prójimo, conquistar a la mujer del prójimo, que no se debía robar, etcétera, que son normas elementales de conducta que las aceptamos como buenas y benéficas. Dijo también que no se debía fornicar, es decir, tener sexo por fuera del matrimonio. Deberíamos pensar por qué lo dijo, ¿no? Es decir, uno en esto de que Dios es Dios, uno se tiene que tragar el paquete entero, no objetar ciertas cosas. Noche, buenos días. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, y yo creo que el sentido en que usted lo dice pues es claro, es una medida higiénica muy conveniente, y precisamente la amenaza de estas enfermedades venéreas nuevas, ¿no? El SIDA, por ejemplo, el VIH y otras cosas que resultaron por allá en la guerra de Vietnam, pues lo que han hecho es llamar la atención de de mucha gente para volver a la templanza, digámoslo así, al orden sexual, por miedo precisamente a que se contagien de estas enfermedades que hoy se consideran incurables. Saludamos ahora a José Julián Londoño, que nos llama desde Medellín. José Julián. ¿Aló, José Julián? Bueno, parece que no está José Julián. Tenemos en este momento líneas disponibles 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín, 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Tenemos también aquí algunos mensajes, uno de Pablo Zuluaga, que nos hace recordar nos dice: buenos días, recordemos que para los árabes las mujeres vírgenes tenían un precio muy alto. Saludos de Pablo Zuluaga. Y otros mensajes aquí como Fractal, que nos habla del efecto del sol, y también un mensaje de otro de Fractal. Héctor Hernández Salazar nos manda otro mensaje, pero vamos primero con Oscar Reyes, de aquí en la ciudad de Medellín. Buenos días, Oscar, bienvenido. ¿Aló? Bueno, colgó. Tenemos líneas disponibles, entonces continuemos con... Dice Héctor Hernández Salazar desde Bucaramanga: enhorabuena, todos saben que es triste ser esclavos, cualesquiera que sean las cadenas. Eso está bien, sí señor. Caracol trató de amordazarlos, acallándolos, pero, oh dicha, nuevamente son libres. Les escribo desde Pereira. Siempre fui escucha de su Noche Buenos Días, pero nunca participativo. En el búho será igual, pero siempre asiduo. Muchísimas gracias. Saludamos a Oscar Reyes, que nos está llamando desde aquí de la ciudad de Medellín. Oscar. Oscar, parece que tenemos problemas con la línea. Solo les pido informarme, y a todos a quienes apenas los estemos redescubriendo, los días y horas del programa, los mismos de Noche Buenos Días, estimado don Héctor Hernández desde Pereira, son los mismos. O sea, queremos mantener esa misma costumbre, únicamente la hora se corre un poco, tal vez más favorable para muchos, a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana. Ya saben, entonces, aquí estaremos pues todas las noches de lunes a viernes.
Y recuerden que nos pueden escribir al teleantioquia.com.co, y en este momento tenemos las líneas abiertas para que ustedes nos llamen en el área metropolitana 381-5454, desde fuera del área metropolitana 851-1170, y la línea gratuita nacional para que nos llamen desde cualquier parte de Colombia o del exterior, 018-051-5015, 018-051-5015. Pero naturalmente, Juan, que las actitudes difieren de una sociedad a otra, entendiendo que la sociedad nuestra, la sociedad latinoamericana, es una sociedad en la que somos regidos por los afectos, y por lo tanto una persona regularmente permanece en el hogar de sus padres mucho más allá de lo que sucede, por ejemplo, con los países europeos, particularmente con los anglosajones y los escandinavos. Pero ya seguimos hablando de esto. Vamos con don Jorge Humberto Ortiz desde Guayabal. Bienvenido. Don Jorge Humberto. Bueno, se nos están Parece que tenemos problemas con las líneas. Se nos están yendo las líneas. Vamos a ver. Les escribo desde Medellín, sector del Tesoro del Poblado. Excelente el tema de hoy. Los felicito. Estoy de acuerdo con ustedes, especialmente con el profe Juan Manuel, cuando contaba lo del señor aquel que no cambiaba su zapato viejo. Eso es cierto. Pues si mi pareja y yo nos complacemos tal cual y como lo deseamos, no tenemos por qué salir a buscar en la calle lo que no se nos ha perdido. Desviando un poco el tema de a modo personal, sí me gustaría y me parece importante que en todas las instituciones artísticas se tome más a menudo y sin tanto temor los temas de sexualidad para todos los grados, incluido desde primero a 11, pues en muchas ocasiones solo se empieza a hablar de ello a partir de noveno. Bueno, pues es una buena sugerencia. Claro, así lo están haciendo en muchos países europeos, ¿no? En Suecia, por ejemplo, empiezan con muñequitos. José Julián Londoño, ahora lo tenemos de regreso desde aquí, desde la ciudad de Medellín. José Julián, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, afortunadamente, José Julián. A ver, primero que todo, felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Yo, pues, inicialmente los había empezado a escuchar hace varios años por radio. Yo soy vigilante. Y sorpresa cuando los veo en estos días en televisión. Muy grato. Bueno, ya tocando el tema, pues para mí han habido tres temas muy espinosos: el sexual, el sexo, la política y la religión. Creo que son temas que se deben de tocar con personas abiertas al diálogo y que acepten opiniones diferentes a las de uno. Y sobre todo sin prejuicios, ¿no? Señor. Y sobre todo sin prejuicios. No le entendí bien, no le escuché sin bien. Prejuicios, sin prejuicios, y sobre todo sin prejuicios. Ah, sí, señor, sin prejuicios, correcto. O sea, que hay un diálogo, como lo dije anteriormente, abierto, y como usted lo dice, sin prejuicios. Eso es muy importante. Me llamó mucho la atención ahora lo de los chichiveos, si es que así se pronuncia. Sí, señor, una palabra italiana. El señor Juan, yo creo que sí le pegan la enjabonadita. Yo creo que sí le pegan la enjabonadita, porque es que esos compartir las parejas, hoy en día, pues yo comparto los chichiveos como con lo que hoy llamamos parejas stringer, no sé si se pronuncia así. Swinger. No, es que Juan lo dice con mucha experiencia porque él fue chichiveo. ¿Cómo? Ah, sí, no. ¿No fuiste chichiveo, pues? No, cuidado. Sí, pero me contaste a mí. Lo que usted ahorita anotó fue que los chichiveos pues no tenían contacto sexual. Ese era el principio, ¿no? Pero yo lo que planteo es una duda razonable, y es ¿cómo decir que un tipo se mete al aposento de una vieja? Supuestamente dice que está al servicio de ella, debe estar enamorado de ella también, y se pone a vestirla, ¿no? Ayudarle a vestirse, pues, y todo eso, y después la ayuda a bañarse. Entonces, ¿qué? Dígame a ver usted. No, pues es que Juan tiene la mente muy retorcida, pues, es que ¿por qué no puede haber un amor puro? Yo sinceramente, a ver, no le escucho muy bien, pero yo sinceramente
no sería, pues en esa época no hubiera sido un buen chichiveo. Yo tampoco, yo sí le digo pues sinceramente. Yo sí me hubiera salido de las márgenes pues y oh sorpresa pues como me hubiera encontrado mi contrincante. Pero es que ahí sí llegaba el marido y ahí sí acababa hasta con el nido de la perra. Y si el marido es bien chichipato, pues con mayor razón. No. Cuando se daban cosas como esas de transgredir lo que eran pues dizque las normas que regían la institución del chichiveo, el marido tenía derecho a vengarse. Pero ¿cómo así? Que no sean cínicos, hombre, por Dios, hombre, no cuidándole a la mujer, entreteniéndosela. No, hombre. Sí, limonero con escopeta. Esta humanidad está pues perdida, hombre, no, así no es. Sí, José Julián, ¿y entonces? No, me gusta ese humor del señor Juan, un humor, no sé cómo se podría llamarlo, un humor serio, porque corrosivo es lo que es. Un humor agrio. Sí, corrosivo. Hey. No, muy agradable que le pongan el toque al programa. Pero realmente me parece triste hoy en día eso de las parejas stringer. O sea, si a mí me da lidia que mi pareja me vea, pues yo soy relativamente una persona joven, pero me da lidia que mi pareja me vea en interiores. ¿Cómo se imagina usted viendo a su pareja teniendo sexo al frente suyo? Tiene toda la razón. Eso para mí eso es degradante de la sociedad, es una decadencia. Tiene toda la razón. Y es que además, mire, una de las manifestaciones de la normalidad psicológica es el pudor, claro. El pudor forma parte de la naturaleza del individuo. Hasta los animales, pues, mejor dicho. Correcto, pero el pudor que se ha perdido tanto en la famosa actualidad. No, qué horror, hombre. Pero dentro de la normalidad de un individuo, digamos que esté equilibrado, que esté ajustado, está el pudor. Correcto. No hay duda de eso. Correcto. Yo también he creído que los astros en el universo influyen en uno como persona, porque hacemos parte del universo. A veces nuestros signos zodiacales pues nos indican cierta atracción por el sexo, cierta atracción por tal cosa, por tal situación, y a veces pues eso concuerda, pero ya pasar los límites a perder el pudor, eso es triste, pues es triste y me parece decadente. Qué bueno que... Y degradante además de decadente, degradante. Sí, degradante, sí señor. Pues es bueno que nosotros que tenemos hijos, y como le digo ahorita relativamente somos personas jóvenes, pues encaminemos a nuestros hijos no a ser pues puritanos como decía ahorita don Juan, pero sí bajo unos parámetros y unas reglas que no se rompa la sociedad, que no se rompa esa parte espiritual, muchas cosas, bases sólidas de un hogar para que sean en el futuro buenos seres humanos. Y cuando tengamos un cirito vamos para chichiviar también. José Julián, muchísimas gracias. Gracias a usted, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, José Julián. Este mensaje es de don Juan Fernando Franco Villegas, muchísimas gracias. En muchas ocasiones solo se empieza a hablar de ello a partir del 9º grado y este tema compete desde el más pequeño, porque apenas conociendo y experimentarlo como al más grande, porque ya está metido en eso. No debemos olvidar que el tema es cotidiano, tanto así que venimos de él. De nuevo repito, no veo por qué tanto temor en hablar de ello. Cordial saludo para los dos, los queridos amigos del estudio y a todos los televidentes. Por data, Juan, me perdona, se nota cansado, ¿estás enfermo? No, hombre, que voy a estar yo enfermo, hombre, por Dios, hombre, yo no me puedo dar ese lujo. Lo que pasa es que, sí, me toca trabajar en el día, hay veces que el reposo es escaso, pero vamos bien. Bueno, saludemos a Marcela que nos está llamando desde la Estrella. Marcela, buenos días. Ay, buenas noches, estoy toda asustada. ¿Por qué? Los felicito, muy bueno que el programa lo estamos escuchando por televisión. A ver, yo quiero decir algo respecto a Marcela, háblenos más fuertecito, por favor, ¿sí? Yo quiero, pues los felicito por el programa estar en televisión y me alegra mucho porque los extrañábamos mucho y me dio mucha tristeza cuando se retiraron de X cadena. La cosa es la siguiente. Marcela, más fuertecito, más fuertecito. ¿Más qué? Más durito, háblenos más duro. Que yo
Ahí sí la estamos escuchando. Lo que pasa es que yo quería decir algo respecto a la sexualidad, es que esta sociedad es hipócrita, pero es que la sexualidad es como un instinto básico que tiene el hombre. Claro. Es que uno no le tiene que enseñar ni siquiera, usted ve que los niños están pequeños y no saben mucho de sexualidad y sin embargo tienen como una especie de juegos sexuales. Claro. Yo veo que las niñas, las adolescentes ahora que quedan en embarazo, no es porque no hagan practicar la sexualidad, sino porque no tienen un proyecto de vida. Las universitarias no es que practiquen menos el sexo, igual o mucho más, porque es una mente más liberal. Cuando una persona tiene un proyecto de vida, decir, quiero llegar a estudiar X o Y cosa, o quiero hacer, vas a ver que entre paréntesis, un bebé es algo que le va a estorbar. En los países desarrollados como en Suiza y eso, es que la gente practica menos del sexo a edad más larga. La gente empieza desde muy temprano, eso es lo que no sabe manejar. Y en su pensamiento nunca está traer un bebé al mundo, sino que eso es como en los últimos, como decía una vez, me acuerdo de esto, que decía que la gente cuando iba a tener un hijo en Alemania lo planeaban y sabía cuánto les costaba ese hijo, entonces decían, no lo podemos tener. Es como decir un carro, quiero tener un Mercedes, en ese momento yo no podría tener un Mercedes, ni siquiera un Renault 4. Entonces la cosa es que la sociedad es muy hipócrita con respecto a eso, y eso ya no se puede evitar. Otra cosa, los hombres que valoran tanto la virginidad de las mujeres están deseando quitárnosla. Entonces, pues ya dejémonos de pendejadas y de decir que Dios prohibió la fornicación, y pues eso ya está muy revaluado, pues para gente que está pensando un poquito más allá de lo que las religiones y la Biblia nos ha dictado. Claro que sí, Marcela. La cuestión no es eso, porque es un derecho natural del ser humano practicar el sexo, y obviamente que hay un principio de placer que quizás es el más primario de todos, con la alimentación, es decir, comer y tener sexo son dos de las pulsiones más básicas del ser humano. El problema no pasa por ahí, el problema pasa es por el hecho de que haya una irresponsabilidad frente a esto, sin que haya ninguna elaboración interior, no es cuestión de cuestionar a nadie porque tenga o no tenga sexo, es cuestión de decirle, tenga sexo, disfrútelo, pero también hágalo de manera responsable. Estamos en este momento en 6.000, con honestidad mental. Sí, estamos en 6.700 millones de habitantes en el planeta Tierra. Veía un documental, anoche precisamente veía un documental, en el que decían que más o menos para el 2035 se va a duplicar la población que tenemos en este momento en el planeta Tierra. No vamos a tener agua para mantener a todo el mundo, no vamos a tener agua para irrigar los cultivos para poder tener alimentos. Es decir, un amigo mío me decía muy inteligentemente, yo le preguntaba, Juan, no sé, yo sé que usted lo conoce, un amigo me decía, hombre, yo no quiero tener hijos, pero si fuera en este momento deseara tener un hijo, adoptaría uno de los que ya llegó, que no va a tener una oportunidad de vida, y que por lo menos esa persona tenga una vida digna. Pero traer un hijo al mundo en este momento es una responsabilidad enorme, y traer varios es una enorme irresponsabilidad. Los apoyo al 100%, tienen toda la razón, pero solamente que usted ve que hay más incidencia en embarazos de gente de menos recursos que de gente rica. ¿Por qué? Porque es que los jóvenes de extracto no conocemos más diversión, ni sabemos que el mundo tiene las puertas abiertas, que quizás unirse a pasear como hacen los europeos, vienen a Sudamérica. La gente no tiene eso, y la gente eso de los 6.000 millones y eso, me da mucha tristeza, y que la tierra no solamente nosotros nos compartimos con otras criaturas que son nuestros hermanos inferiores, menores que son los animales. Pero lo triste de eso es que la gente ni siquiera piensa en eso. La gente, eso no se le pasa por la mente. Bueno, los felicito y muchas gracias por escucharme. Marcela, muchísimas gracias por su llamada, y le esperamos de regreso por aquí. Tenemos líneas disponibles. Mensajes de don Leonardo Rodríguez. Creo que sus teléfonos están malos o ya son unas superestrellas, porque desde la 1 AM intento comunicarme y no lo he logrado. Me parece muy interesante el tema de esta noche, porque siempre he creído que los problemas
hallan su raíz en la falta de honestidad de la gente. Creo que es más fácil evitar enfermedades y complicaciones relacionadas con el sexo si los niños son informados desde temprana edad sobre todos los pormenores. Es más fácil educar que crear hábitos. Saludos. Me encanta un programa a esta hora en la que solo se ven estupideces en la tele. Saludemos a Oscar Reyes, que nos llama aquí desde la ciudad de Medellín. Oscar, buenos días. Caballero, muy buenos días. Nuevamente comunicándome con ustedes por acá de la ciudad de Medellín. Bienvenido, Oscar. Hombre, muchas gracias. Con volverlo a escuchar. Mira, ando muy preocupado pues con un tema que nuevamente salió en el periódico El Tiempo el día de hoy. Se trata sobre, eso es más que bien un problema político o de, pues no sé, como de administraciones, que salió de lo que tiene que ver entre como lo que tiene que ver los problemas con los cuerpos de bomberos y la defensa civil colombiana en ese momento. La defensa civil colombiana presenta un proyecto para Colombia, donde dice que cualquier miembro que sea de la defensa civil, en pocas palabras, después de llevar determinado tiempo, se hace acreedores a ciertos servicios. Y nosotros como bomberos, y lo digo como bombero en ese momento, nosotros, por decirlo así, cuerpos de bomberos voluntarios no le podemos hacer acreedores a eso y pasaríamos a ser dependientes de la defensa civil colombiana, cosa que, por ejemplo, a nosotros se nos hace irrisoria. No sé, no creería yo pues, como ciudadano colombiano, que la defensa civil colombiana pasara a ser la rectora de los cuerpos de bomberos en Colombia, sabiendo que en Colombia hay un sistema nacional de bomberos. No sé vos qué opinas de este tema en este momento. Creo que en este momento aparece en la página del Tiempo, en la página de judiciales. Hombre, y a nosotros como bomberos nos preocupa pues que se nos esté vulnerando. Ser bombero es una profesión, esa es la parte pues más importante, ¿no? Como también lo es ser... entonces hoy en el mundo de las especializaciones, un bombero tiene que estar muy preparado para ser bombero, ¿no? Correcto, pero mira, lo que trata de hacer el proyecto de la defensa civil es precisamente eso, que los que son bomberos profesionales pasen a ser dependientes de personas que no tienen la capacitación para hacer ese tipo de situaciones. Y por decirlo así, en algunas partes el proyecto que están presentando estas personas es que, por ejemplo, un cuerpo de bomberos pase a ser dependiente de la defensa civil colombiana. O sea, en un incendio estructural, un bombero pase a ser parte de la defensa civil. Oscar, muchísimas gracias. Entonces, pues cosas como que no cuadran en este momento en la comunidad. Entonces no sé qué opinas de la situación. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por su llamada. De pronto es un tema que no estamos abordando hoy y para el cual no tenemos una respuesta lo suficientemente seria e idónea para decirle, pero me parece que usted debería dirigirse a las instancias. En este caso adelantar, ¿cómo es que llama eso? Una petición, ¿cómo es? Un derecho de petición. Un derecho de petición, no, y solicitarlo de otra manera. Lo que él plantea es lógico y es bueno, ¿no? La defensa civil es un grupo más espontáneo que los bomberos. Entonces, más voluntaria que los voluntarios, que los bomberos voluntarios. Entonces, eso sí yo creo que hay que respetar que ya los cuerpos de bomberos tienen mucha experiencia y han avanzado mucho pues en eso. Pero realmente pues no es el tema que estamos abordando hoy, y obviamente que no estamos en condiciones de darle una respuesta lo suficientemente seria e idónea, y por eso más bien lo invitamos a que busque una instancia en la que le puedan clarificar absolutamente todo. Nos está llamando Carlos Castaño desde Prado Centro. Carlos, buenos días. Buenos días, Néstor Armando, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, afortunadamente. Bienvenido. Bueno, primero que todo felicitarlos por el programa. Soy casi que un heredero, ¿no?
Mi papá los oía por radio y ahora pues yo los disfruto por televisión. Entonces quería felicitarlos y agradecerles mucho por todo el espacio que nos dan. Pues Carlos, es un placer y muchísimas gracias. Nos halaga mucho con esa afirmación suya. Bueno, quería participar con lo del tema de la sexualidad. Sí, adelante. A mí me parece que nosotros los adultos somos excesivamente hipócritas y nos estamos escudando demasiado en el pudor. Yo creo que no abordamos de manera seria, clara, responsable el tema del sexo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Entonces ellos se llenan de mitos, de tabúes, y se dejan influenciar por la internet, por los medios de comunicación, por las revistas, por la pornografía. Si nosotros fuéramos un poquito más honestos, más abiertos, les diéramos las cosas tal cual son, les enseñáramos sobre el sexo tal como les enseñamos sobre la religión o sobre la matemática o sobre la biología, ellos lo tomarían con mayor naturalidad y tendrían mejores elementos para poder ser responsables con su sexualidad. Así nos evitaríamos tantos embarazos no deseados, tantas personas que entran en su sexualidad desde tan jóvenes. Me parece a mí que el problema parte de la hipocresía de nosotros los adultos, del tabú, del excesivo pudor que nosotros mismos le metemos al tema del sexo. El sexo es algo natural, inherente al ser humano. Lo tenemos desde la infancia. El primer placer que siente un niño es acariciar el seno de su madre, es besar el seno de su madre. Claro. Y desde ahí empezamos a vivir nuestra sexualidad. Entonces, si se lo manejáramos con total apertura, con total claridad, ellos le perderían tanto tabú, tanto mito, y dejarían de buscarlo como quien busca algo prohibido. Claro, y empezarían a vivirlo con mayor naturalidad. Eso es cierto, y no empezarían a buscar respuestas con sus iguales que están en la misma búsqueda, sino que buscarían aquellas personas en las que pueden confiar. Mire, nosotros los adultos tenemos un problema grave, y es que nos olvidamos de que fuimos adolescentes o fuimos niños. ¿Quién de nosotros le preguntó a su papá, ¿cómo hago para pedírselo a la novia? Es que no nos permitían ni siquiera arrimarnos a preguntar. Ave María, escupa que se condena. Ningún niño nos va a preguntar a nosotros. Los niños tienen confianza con sus iguales, pero si nosotros los adultos manejamos el tema con total apertura, con total claridad y transparencia, ellos no van a tener dudas, no van a tener cuestionamientos que hacerle a sus iguales, porque sus iguales no tienen cómo contestarles. Carlos. Entonces, si tienen el tema claro, lo van a abordar con mucha más tranquilidad y con mucha más honestidad y responsabilidad. Y confianza. Carlos, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias y vuelva a llamarnos. Mira, aquí nos manda un mensaje importante, David. Néstor y profe Juan, buenos días. Les cuento que el perfil de Facebook hay más de 400 personas y quisiera que la gente se siga inscribiendo en el grupo elbuoteliantioquia@hotmail.com. Agradezco lean este mensaje al aire para recordar a la gente esta dirección y también que visiten la página independiente. Bueno, www.elbuo.org. Llegamos al final, Juan, su conclusión. Bueno, es muy difícil sacar una conclusión de estas, pero mire, el sexo tiene muchos ingredientes y no son precisamente los hormonales, los corporales o fisiológicos, sino que tienen mucho más, algo más elevado, que es el afecto, la lealtad, la honestidad y la espiritualidad. El sexo es un derecho fundamental, aparte de que es una